Por decencia, el presidente Guillermo Lasso hace rato debió renunciar a la presidencia de la República, siendo que ha demostrado que no tiene las capacidades para poder ejercer ese cargo. Facultades la tiene, pero no tiene las capacidades y lo ha demostrado, ¿no? Yo creo que más allá de la ineptitud y la incompetencia, yo creo que se suma la desidia, el desinterés. Más le preocupa en este momento el tema de su imagen, de su reputación, antes que el asesinato de hermanos ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Entonces, cuando hablamos de salidas ágiles, democráticas, que están previstas en la Constitución, una de aquellas es la renuncia, otra el tema del juicio político y otra la muerte cruzada. ¿Y por qué yo me refería en mi comunicado a la muerte cruzada? Sabemos que existe un estado de opinión donde ciertos medios de comunicación aún quieren mantener en una burbuja, engañado a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Y por qué la quieren mantener engañada? Porque en este momento hacen y deshacen a conveniencia como les da la gana. Entonces no sacan la realidad de lo que estamos viviendo y sufriendo en las calles del Ecuador, de toda la problemática que yo he hecho un pequeño resumen en este inicio de la entrevista y realmente confunden a la ciudadanía. Entonces la bancada de la Unión por la Esperanza, la bancada de la Revolución Ciudadana, emitió un comunicado donde se hablaba sobre la muerte cruzada. Sin embargo, fue sacado de contexto y decían que se buscaba la muerte cruzada porque no habían los votos. Yo salgo también con un comunicado a título personal en el cual aclaro que sí existen los votos para la censura e institución del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero que además está previsto en la Constitución un mecanismo que también de igual manera es ágil, constitucional y democrático, que es la muerte cruzada. Y en ese sentido, si está previsto en la ley, pues no se debe hablar de que es una excusa o muchos están hablando de desestabilización, sino son herramientas que se pueden utilizar. Mire, cuando lo utiliza el gobierno sobre pretexto de amenaza a la opinión pública o estos ciertos medios de comunicación, dicen que está bien. Cuando se menciona el tema de la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional es porque es una excusa. Entonces tenemos que ir sincerando los discursos, sincerando las posturas. Al final del día, yo creo que es un acto de desprendimiento de parte de los legisladores, de las distintas bancadas que han estado públicamente a favor de una eventual muerte cruzada, de dejar su cargo, su curul a disposición del pueblo ecuatoriano, que sea el soberano al final del día el que decida a quién premio castiga nuevamente en las urnas por unas eventuales elecciones. Pero lo que es cierto es que no podemos seguir en esta tortuosa agonía de un desgobierno en el cual no están solucionando los problemas vitales para el pueblo ecuatoriano. La muerte cruzada, el juicio político son salidas constitucionales las dos, pero yo planteaba, ¿la bancada de UNES está a favor del juicio político? Sí, pero asimismo, con la misma contundencia, está a favor de la muerte cruzada. Totalmente de acuerdo. Las dos salidas son democráticas. El juicio político, por decencia, por darle una respuesta al pueblo ecuatoriano que en este momento exige que la Asamblea Nacional se pronuncie de manera contundente sobre este desgobierno, debe votarse a favor del juicio político, y ya lo hemos hecho público. Y asimismo, en un acto de desprendimiento y a favor de la democracia y a favor de devolverle, como siempre, el poder en manos del pueblo ecuatoriano, pues también en una eventual muerte cruzada nosotros estamos totalmente de acuerdo que se aplique inmediatamente. ¿Algún otro propósito? Y usted acaba de señalar, asambleísta, si usted le pregunta al ciudadano común qué es lo que quiere, ya llega un momento en que dice hasta que se vayan todos. Pero como un hombre vinculado con estos años, ya tiene una experiencia vasta en el ámbito de los procedimientos. Aquí hay un problema elemental, no solamente de ciertos actores y de cierta prensa. Hay un problema, es que nada nos calza, dice el pueblo llano. Nada nos calza. Y esos afanes, en vez de traer certeza, en vez de traer claridad, lo que traen es
oscuridad. Y lamentablemente tengo que decirlo, en mi posición frontal, jamás voy a cambiar hasta que pueda y tenga, primero Dios, la oportunidad de usar este micrófono. La búsqueda de la verdad. Y ese tipo de cosas, conforme consulta y pregunta mi compañera, están alojadas cada día. Pero no por culpa del ciudadano. El mandante lo que siente y lo que tiene en estos momentos es cada vez más acentuado ese mal sabor de boca y el desprestigio de las funciones del Estado, estimado ingeniero Ronnie Aliaga. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como en todo aspecto de la vida, hay buenos y malos elementos. Hay buenos políticos, hay malos políticos, hay buenos comunicadores, hay malos comunicadores, y yo creo que eso es parte de la cotidianidad. Pero en ese sentimiento que usted expresa y que al menos los que hacemos territorio lo podemos vivir. Esta semana que pasó recientemente estuve visitando la provincia de Manabí, estuve haciendo territorio en la provincia del Guayas, y la problemática que usted menciona y lo que yo acabo de relatar, la preocupación que tiene el ciudadano humilde, el ciudadano de a pie, de la falta de empleo, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de apoyo a los emprendimientos, sobre todo la seguridad ciudadana. Imagínense la ola de violencia, cómo ha sometido a la ciudadanía, que hoy usted ve los fines de semana prácticamente desoladas ciertas ciudades, porque tienen miedo de salir y ser víctimas de algún asalto o víctimas de alguna bala perdida en un cruce de balas, de ajuste de cuentas, que al principio decían que era ajuste de cuentas entre bandas. Hoy lamentablemente tenemos víctimas colaterales que son niños, padres, madres, de todo, que lamentablemente han sido asesinadas en este brote de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia criminal. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, y qué bueno que comunicadores responsables, como usted dice, que tienen esa palestra de utilizar un micrófono, al final del día no es de polarizar tendencias, porque esto ya no es tendencias, esto es de sentido común. ¿Cómo estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo con tranquilidad. Miren, yo soy de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, pero hasta en ciertos sectores donde se vivía una supuesta burbuja de seguridad, como es en el sector de San Borondón, asaltan, se meten a las ciudadelas, asaltan a los guardias privados, hay asesinatos en lugares reconocidos de la alta sociedad. Entonces, lamentablemente, estamos expuestos todos, y eso es por falta de políticas públicas, por la ejecución de políticas públicas y de estrategias efectivas en el combate a la delincuencia. Entonces, como ciudadanos, evidentemente buscamos una salida, y como usted dijo, el sentir popular a veces es que se vayan todos, y es lo que nosotros mencionamos y acabo de mencionar, recogiendo ese sentir ciudadano. Si la muerte cruzada significa darle paz, tranquilidad al pueblo ecuatoriano, nosotros frontalmente lo hemos dicho que estamos de acuerdo. Si eso soluciona los grandes problemas del país, y viene evidentemente un gobierno que se preocupe, un gobierno que efectivamente tome decisiones, que sepa lo que tiene que hacer. Evidentemente ha quedado clarísimo que Guillermo Lasso persiguió durante más de 12 años la banda presidencial, pero llegando al poder ya no supo qué hacer. Dijo que iba a resolver los problemas del país en los 100 primeros minutos. Ya se van a cumplir 2 años de gobierno, y nosotros decimos de desgobierno. Y mire todo lo que ha ocurrido, la desinstitucionalización del Estado, las instituciones que antes generaban, ahora resulta que dan pérdidas. La inversión que antes se realizaba, muchos decían el gasto, pero era inversión, ahora ni siquiera se realiza eso. Pero sí hay recursos por parte del Estado ecuatoriano, 1, para mantener reservas fuera del país en Suiza, y 2, para garantizar el pago de los tenedores de los bonos de la deuda externa. Para eso sí hay recursos. Entonces, haciendo una metáfora, es como que en nuestra casa tenemos el refrigerador vacío, nuestro hijo enfermo, nuestro otro hijo sin poder estudiar, y nuestra familia en situación precaria, y tenemos el dinero depositado en el banco y no lo utilizamos.
es la misma situación. En este momento se necesita que se ejecuten planes y que den resultados efectivos hacia la ciudadanía, pero evidentemente eso no existe. Es más, ni en los últimos días en el cual está siendo sometido a un juicio político o al análisis del juicio político el presidente de la República, ni siquiera así en estos días se toman buenas decisiones por parte del gobierno nacional, y lo único que hacen es enviar emisarios, enviar funcionarios a las comparecencias del juicio político, que lo que hacen es amenazar. Y mire, amenazan con algo que para nosotros no es una amenaza, el tema de la muerte cruzada. Eso sí, lo dicen en otro tipo de términos y con otros tonos, ¿no? Que ya ellos también sabrán responder por sus declaraciones. Pero el tema de la muerte cruzada, al menos para la bancada Unión por la Esperanza y Ronnie Aliaga, no es ninguna amenaza, es una salida democrática y constitucional que está prevista para darle una solución ágil y efectiva al pueblo ecuatoriano.